Presidente, a las actas me remito para aquel que me quiere insultar y decir mentiroso. Pero cuando se votó el informe de Ancash, simplemente no alcanzó los votos, se votó en contra del informe, pero no se archivó. No dice en ningún momento que el presidente lo haya archivado, el presidente Rendón. Quedó pendiente, presidente, y no de archivos. Por eso es que perfectamente puede sustanciarse y enviarse a una comisión investigadora. Eso sí tiene que aprobar el Pleno ahora, que se amplíe los alcances de la comisión investigadora con este informe. Esa es una manera de determinar que el Pleno considera que el informe tiene que convertirse en un insumo y no estar archivado. Esa es la solución al tema. Lo segundo, presidente, es la demagogia de siempre, pues a desmentirla, ¿no? Aquí quedará que la comisión de fiscalización absolvió, que no sé qué. Reitero, son temas del 2012 que no tienen nada que ver con los temas actuales. Lo que pasa, reitero, es que se busca diluir la responsabilidad de quien recibió 800.000 soles en su cuenta bancaria y que aquí es protegido. No vaya a ser que de esa cuenta bancaria se haya salido dinero por otro lado, para algún partido político, para algún proyecto, para alguna movilización de izquierda. Entonces, por eso, presidente, a lo mejor es que empiezan a temblar algunas manos. No, presidente, eso no lo aceptamos. Que se investigue también al gobierno regional de Cajamarca hasta el día de hoy. Y que no solamente se quede con este informe del 2012 que no va a servir para nada, presidente, porque aquí se está introduciendo el concepto de que el Poder Judicial se va a asustar con nuestro informe. No son vinculantes los informes del Congreso, es del Poder Judicial. El Poder Judicial los recibe y los guarda en un cajón, presidente. Y más aún si son del 2012. Así que los que se están pasando piola son los de Cajamarca, pues. Porque al aprobar esto no hacemos nada. Y la investigación de las actuales corruptelas que tiene ese presidente regional, ¿cuándo, presidente? Ahí es donde hay que ponerse los pantalones y quisiera ver que sean los congresistas que tanto hablan los que presenten la moción. Congresista Dagmar. Señor presidente, que no se ponga nervioso el congresista que conoció a Canán. Aquí nosotros vamos a votar porque se investigue y se mande al Poder Judicial todo lo que se ha hecho respecto al gobierno regional de Cajamarca. Que no se preocupen sobre eso. Ese es nuestro compromiso claro. Sobre eso no tenemos problemas. Decimos que está mal hecha la investigación, pero que vaya y que se investigue. Y que se investigue bien. Y que se encuentre lo que se tenga que encontrar y se sancione. No tenemos problemas. Pero no podemos aceptar que este Pleno haga lo que el congresista nos está pidiendo. Esto es hacer aparecer que hay un informe de una comisión del Congreso que dice que es inocente. Y luego va a ser contrapuesto con el informe de la otra comisión. Y los dos se van a poner al mismo nivel y vamos a entrar en un entrampamiento. Tiene que decirse expresamente, no solo que eso va a ser un insumo, sino que ese informe está rechazado por el Pleno. Una cuestión previa, congresista Llatas. Me dijo, por favor. Presidente, ante esta situación yo quiero plantear la siguiente cuestión previa, presidente. Toda vez que en este momento nosotros debemos debatir el tema de Cajamarca, pero para buscar una salida, presidente, yo quiero plantear la siguiente cuestión previa, que el informe de Cajamarca, perdón, de Ancash, que el informe de Ancash sea rechazado y que a su vez se traslade a la comisión especial que lo preside el congresista Mesías Guevara. Congresista Mavila, tiene uso de la palabra. Señor presidente, más allá de las pasiones que se advierte entre los que integraron la Comisión de Fiscalización, que decidieron, estoy tratando de ser absolutamente objetiva, el archivamiento de la responsabilidad del gobierno regional de Ancash en el periodo que media hasta el 2012, más allá de la alta pasión, yo quisiera referirme, señor, a ese periodo y decirles, mirándoles a la cara y a los ojos, que si hubiera sido miembro de la Comisión de Fiscalización, no hubiera votado por el archivamiento y que pienso que han cometido un grave error político, el que además se profundiza con los nuevos sucesos que nos demuestran que ahí había claramente una red de delincuencia y una delincuencia en ars. Señor, el gerente general del gobierno regional de Ancash, Hernán Molina Trujillo, actualmente detenido en la DININCRI por el caso Nolasco, refiere en su descargo que los procesos de selección llevados a cabo por el OEI desde el año 2007 ascienden a 440. Esos procesos de selección que a ustedes les pareció que no pasaba nada. El monto pagado a la OEI para llevar a cabo los procesos de selección durante el periodo 2007-2012 asciende a un monto de 14.612.000 nuevos soles. ¿Y qué consiguió la OEI con eso? No someterse a ninguna auditoría, señor, de la Contraloría General de la República, ni previa, ni concurrente, ni posterior.
y el monto gastado por el gobierno regional de Ancash en las obras realizadas por OEI fue del orden de 840 millones de soles. O sea, no estamos hablando de pamplinas, estamos hablando de un monto trascendente del erario nacional. En los 5 años que duró el convenio con la OEI, este organismo OEI, órgano de educación internacional, supuestamente contratado para capacitar operadores en Ancash, solo realizó un diplomado en contrataciones del Estado, un diplomado en contrataciones. El informe de la Comisión, señor, de Fiscalización dice que se debe archivar al no existir tipicidad en los hechos investigados. Así, y no es un indicio tan serio, señor, que 840 millones de soles no se hayan verificado a plenitud la naturaleza de los procesos de selección. Pero también, señor, el señor Dante Farro, fiscal de Ancash, señor, y el colaborador eficaz 4042-014, ya está probado, señor, que cobraban una mensualidad pagada por Álvarez. Él dijo haber sido testigo de un pago de 30,000 soles durante ese periodo, señores investigadores. Y en realidad, señor, aquí estamos inaugurando una nueva política. Yo, investigado por el Congreso de la República, me someto rapidito al Ministerio Público. Continúen. ¿Para qué? Para neutralizar las investigaciones en el Congreso de la República. Entonces, esta relación, señor, y esta lógica, que a veces es paradojal entre la investigación en el Congreso y la investigación en el Ministerio Público, debe ser revisada, señor, porque también ahí pueden procesarse artilugios para neutralizar procesos de investigación realmente solventes. De otro lado, señor, en la investigación en 7 meses después que el señor Richard Concepción Caruancho, juez del tercer juzgado penal del distrito de Ancash, fue premiado junto a 11 magistrados con un curso de capacitación en Estados Unidos, pagado por el gobierno regional de Ancash. Ese gobierno regional desempolvó 15 millones de soles a la Corte del Santa para la implementación supuesta del nuevo Código Procesal, y ahí no pasa nada. Archivamiento, ese fue o no el adjetivo utilizado. Archivamiento, archivamiento. No, señor, ahí hubo un error. Hay que reconocer los errores, señor. Hubo un error de la Comisión de Fiscalización. Y lo peor, señor, lo que deviene es que a posteriori, si bien claro, estamos en una temporalidad post-2012, en la opinión nacional, Continúen. que una comisión de fiscalización del Congreso archive, señor, lo que después se ha demostrado desde todos los tonos, pruebas y naturaleza de los hechos, que funcionaba obviamente una tremenda red de corrupción, que no tocaba solo al gobierno regional, sino al Ministerio Público y al Poder Judicial, por lo menos, y que tenía una red de sicariatos, señor. Ustedes recibieron a la persona que fue asesinada, le tomaron su declaración, y cuando se la tomaron, señor, ya se conocía de la existencia de una red de sicariato en Ancash, señor, era ya de público conocimiento. Y entonces podremos decir que no, pues, que el Consejo Directivo ya tomó un acuerdo de archivo. Así, no, señor, el Pleno es la principal autoridad de este Parlamento de la República, y este Pleno debe, señor, votar en contra de ese acuerdo de archivamiento. No porque nos asuste, señor, nosotros sabemos de la idoneidad de los miembros de la comisión, sabemos, pero, señor, han cometido pues un error político que a este Congreso le puede causar, señor, una tremenda deslegitimidad política. Y en lo que concierne al gobierno de Cajamarca, señor, esa investigación tan útil para la empresa. Continúen. Audio, por favor, señor. En el gobierno regional de Cajamarca hay 28 unidades ejecutoras que manejan presupuesto público, y la Contraloría ha tenido objeciones sobre irregularidades en ProRegión que forman parte de la investigación fiscal, que, según dice la presidencia regional, está de acuerdo con esa investigación. Sin embargo, señor, como ya lo ha dicho el congresista Dahmer, nosotros no vamos a apañar a nadie, pero menos vamos a decir
que no, ahí no ha pasado nada, que se investigue, señor, y si se prueba infracción, que se asuman responsabilidades políticas. Pero no, señor, nunca escucharán de nosotros que si nos equivocamos vamos a decir no, no pasó nada en esa temporalidad, no había ninguna infracción. No había, señor, era Vox Populi, señor, desde que postulé al Congreso, al Consejo Nacional de la Magistratura, antes de ser congresista, señor, cuando acudí a Ancash, era Vox Populi la existencia de un área de delincuencia en esa localidad. Pero de ahí, señor, a que también en el ámbito público se diga que todos los ámbitos de los gobiernos regionales son Continúe. camino que recorrer, porque hay una orientación, señor, autoritaria, que pretende justamente no solo deslegitimar a todos los gobiernos regionales, sino sobre todo quitarles financiación. ¿Para qué, señor? Para que el MEF controle toda la financiación de los ámbitos intermedios y de gobierno local. Y en el MEF, señor, también hay que investigar, señor, por ejemplo, la jerarquización y el presupuesto que se da a los gobiernos regionales y locales. Y por eso, señor, no se aproveche nadie de que estas denuncias que hay en determinados gobiernos regionales puedan intentar hacer una recomposición y recentralización, señor, que le den más poder al todopoderoso señor Castilla. Y por eso, señor, nosotros estamos porque este pleno apruebe estar en contra del informe de la Comisión de Fiscalización sobre Ancash, y así como también estamos de acuerdo en que todo lo actuado en la Comisión de Fiscalización, como ya se ha hecho, Continúe. el congresista Mesías, no sin aprobación del Pleno, de que esa resolución de archivamiento, supuestamente, señor, que no encontró ninguna irregularidad, ¿no?, evidentemente sea desaprobada por este Pleno de la República. Gracias, señor presidente. Congresista Merino. Presidente, el congresista Manuel Dagna me pide Congresista una Dagna. interrupción. Congresista, señor presidente, señores congresistas, yo agradezco esta interrupción para dar a conocer a la sala unas transcripciones de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría 28 sesión matinal, lunes 1 de julio del 2013. ¿Qué dicen en estas sesiones? Que es donde se discute el tema. Se va a pasar al tema. Cuando se está discutiendo el tema, interviene el señor Mulder Bedoya y dice: creo que es pertinente que se invite al presidente regional, nada más por su investidura, en lugar de estar parado ahí, debería estar sentado acá. Se le invita al presidente regional, el señor presidente le dice sin pérdida de tiempo que informe al presidente regional, informa largamente, y luego hay un momento en el cual, nada menos que el congresista Benítez tiene una intervención que dice: por esa razón, señor presidente, pediría, recogiendo lo que ha dicho el presidente regional de Ancash, que desvirtúa los supuestos indiciados, delitos que hay, que se ponga al voto y se envíe al archivo el informe. El señor Julca Jara protesta, no le hacen caso, sigue el asunto y luego está la votación. Y en la votación votan a favor o en contra de que se apruebe el informe Aguinaga, Mulder, Iberico, Canches, Portugal y Gutiérrez, que declaran que lo que ya ha pedido antes el congresista Benítez, esto es inocencia y que se archive. Continúe. Puede ser una prueba judicial contra el Congreso y por eso es que debe ser rechazado expresamente. Perdón, estaba en interrupción. Congresista Merino. Me pide una segunda interrupción. Congresista Mulder, alusión. Presidente, lo que ha leído el congresista Damer es justamente lo que abona en las determinaciones que hubieron en su momento, porque con la presencia del señor Álvarez allí, que era presidente regional, lo que se buscó era que presentase sus descargos. Era importante que los descargos se escuchasen. Recién en ese momento presentó los descargos. Y el congresista que había formulado las acusaciones después se le invitó a que hiciera uso de la palabra para que refutara eso. Y ustedes podrán leer ahí en la transcripción que no refutó ninguno de los hechos. Eso fue lo que llevó a que todos los parlamentarios de todas las bancadas hayamos adoptado la decisión de no aprobar el informe. Que otro parlamentario, el congresista, haya solicitado el archivo, pero así no fue como se aprobó. Simplemente no tuvo los votos favorables.
Pero el tema, presidente, de acuerdo a la lectura que dice al final, es que el presidente Rondón dice, no se aceptó, pasamos al siguiente punto. Y ahí quedó, pues, presidente. Entonces, es perfectamente pertinente que este documento pase a la comisión investigadora. Ahora, si por un tema de declaración, Continúen. de quedar bien, se quiere que el Congreso rechace, perfectamente lo puede hacer, pues, presidente. Es una declaración, rechácenlo y para la comisión. Ya, de hecho, ya está en la comisión. El congresista Ceballos ya lo trasladó a la comisión, ya es un insumo, aunque lo quisiera regresar ya no puede. Y el congresista Ceballos dio cuenta a la comisión de fiscalización de ese envío y la comisión de fiscalización aprobó eso. Aprobó la comisión de fiscalización, yo estuve presente y la mayoría de los parlamentarios, que el documento se enviara a la comisión investigadora. Ahora, si lo que quieren es hacer un aspaviento adicional, pues, presidente, son simples declaraciones. O sea que el tema está abierto, no está cerrado, está abierto. Y le corresponderá al congresista Mesías Guevara y a su comisión seguir prolongando la línea. Pero reitero, son los hechos del 2012. La continuidad del 2013 y el 2014, en este caso, como en el de Cajamarca, se detiene en el 2012. Solo que en el caso de Ancash continuará investigándose. En cambio, en el caso de Cajamarca, se queda ahí. Congresista Merino, continúa. Presidente, el congresista Urquizo me ha pedido la segunda interrupción. Presidente, el congresista Urquizo me ha pedido la segunda interrupción. Congresista Urquizo. Ya. Muchas gracias, presidente, por el minuto que me brinda el colega congresista Merino. Solo para señalar de que estos temas vinculados a las irregularidades supuestas en los gobiernos regionales se discuten faltando 5 meses para las elecciones regionales y municipales. Hubiera sido importante que este tema merezca la atención y el seguimiento respectivo a lo largo de los más de 3 años de gestión de los gobiernos regionales. Estamos en pleno proceso electoral. Que no utilice cierto sector de la oposición en el ámbito de las regiones para hacer escarnio de las autoridades regionales, y es obvio que se requiere, presidente, un combo anticorrupción. Hay una serie de dictámenes que provienen de diversas comisiones que merecen su tratamiento, tal vez en plenos especiales, para que una vez salga este paquete de normas para garantizar la transparencia en la gestión pública. Solo recordar, presidente, que hay una votación pendiente en la sesión matutina referida al tema del transfugismo. Gracias, presidente. Les pido centrarnos en el debate. Se está programando para el primer miércoles de junio un pleno especial anticorrupción. Congresista Merino. Sí, presidente. Yo debo comenzar, en primer lugar, presidente, haciéndole un llamado al Parlamento Nacional para poder establecer, señor presidente, una metodología, fundamentalmente aquí en el Parlamento, de todas las comisiones de investigación por actos de corrupción, que deberíamos establecer, señor presidente, al final de cada legislatura o al comienzo de cada año de legislatura, que se puedan ver todos los procesos que están en investigación y que no suceda, por ejemplo, este caso de Cajamarca, que ha sido del año pasado y que estamos efectivamente ya a mediados de culminar esta legislatura y la elección de una nueva mesa directiva. Esto creo que es, en primer lugar, la primera reflexión que quiero hacer a todos los grupos políticos, estrictamente en el ámbito de poder luchar contra la corrupción, porque luchar contra la corrupción no es fácil. Es difícil porque hay instrumentos más que suficientes que se utilizan para poder ingresar en cada una de las instituciones, en los propios órganos de los contralores, los procesos de corrupción al más alto nivel. Y así como hemos visto que en los días pasados ha habido un Consejo de Estado para poder definir acciones contra la corrupción, nosotros queremos más que las fotos, decisiones, presidente. Y decimos decisiones porque ahí tenemos que compartir, en primer lugar, que Acción Popular en ningún momento, en ninguno de los dictámenes de lucha contra la corrupción, al menos los integrantes han votado en contra o han votado a favor de archivamientos. Creo que nosotros queremos transparentar el uso de recursos públicos, luchar frontalmente contra la corrupción y saber que estamos luchando contra todo un aparato que se ha constituido, como lo decía la denuncia de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Alto Funcionario. En el caso de Tumbes ponía a la cabeza de una organización criminal al presidente regional de Tumbes. Lo tomo como ejemplo, presidente, y ahí yo hoy debo compartir
de que no debemos mezclar porque esto hace generar diferencias, como que queremos impunidad porque no sancionan al uno, que no sancionen al otro. Y esto creo que hay que tomarlo con una diferencia que va a ser un aporte, no a la debilitación del proceso de descentralización, que el año 2001 lo dimos, porque creo que ahí hay que fortalecer el proceso de descentralización, hay que fortalecer los gobiernos regionales, hay que fortalecer los municipios, pero hay que tomar como principio enfrentando la corrupción y no dejando que la corrupción nos avasalle, y no tomando con indiferencia, presidente, la corrupción, porque lamentablemente los únicos perdedores son nuestros hijos, son nuestros nietos, es el Perú entero, en todos los aspectos. Y yo me voy a referir el día de hoy, presidente, la corrupción a qué niveles se encuentra. Continúe. Nada más en el caso de Tumbes, presidente. Solo en el caso de Tumbes, hace exactamente 2 días, salió publicado en los diarios nacionales que la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de altos funcionarios había pedido preservarse la no salida del país de todos los involucrados en el proceso de investigación que se tiene a la región Tumbes. Que ellos puedan mensualmente firmar y que ellos puedan no cambiar de domicilio fiscal. Había una expectativa en el pueblo tumbesino para este proceso. Y mire con la sorpresa que nos encontramos, que el día de hoy ha sido suspendida esta audiencia. ¿Y por qué ha sido suspendida? Porque este juzgado de investigación preparatoria, que es la Sala Penal Nacional, ha hecho malas notificaciones a los involucrados. ¿Cómo es posible, señor, que esta jueza o esta magistrada, Mercedes Caballero García, que en el mes de octubre del año 2013 liberó a 16 Continúe. en una operación de a lo 2013 donde habían 26 terroristas, y en esa oportunidad esta magistrada libera 16 y se le inicia una acción de investigación a través de la OMA, le abre investigación, y esta misma magistrada el día de hoy notifica mal, o es la magistrada del Poder Judicial o es la Fiscalía Supraprovincial. Hay que ir al fondo del tema para poder descubrir la corrupción que se encuentra en los más altos niveles, señor presidente, y la impunidad no debe estar en la corrupción. Señor, el Perú necesita que demos muestras, y creo que el Parlamento está en las condiciones de dar muestras que realmente permitan fortalecer el proceso de descentralización. Y no hay que dejar solas las instituciones, porque hoy el hecho de tener cuentas congeladas no es la solución del proceso. Hay que desarrollar la norma del congelamiento de las cuentas para no generar un cisma, señor, que pueda reventar el día de mañana en la cara de las propias instituciones. Y para eso tienen que colaborar los órganos contralores. Continúe. Llamo la atención, presidente, al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial, porque, señor, así como ha sucedido esto en esta Fiscalía Supraprovincial, que era una esperanza del pueblo de Tumbes en el acto fiscalizador, tenemos en Tumbes del año 2010, 2011, 2012 y 2013 procesos que vienen siendo congelados, procesos que vienen siendo archivados de actos de corrupción de muchas autoridades, sin excepción quizás, o con algunas excepciones podríamos decir. En ese sentido, presidente, el llamado de atención, que no solamente nos reunamos para la foto, sino que demos resultados, señor, porque yo tengo entendido que en ese Consejo de Estado han estado las más altas autoridades, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, ha estado usted, presidente, ha estado el presidente de la República, pero este mensaje que han dado el día de hoy es una decepción para el pueblo de Tumbes, y yo tengo entendido que debe ser una decepción para el Perú, porque eso es trasladar prácticamente, dejar que esto se postergue, que se aleje cada día más. Culmine, congresista. Le recuerdo que estamos en el tema de la Comisión Investigadora de Cajamarca. Y luego se empiezan los mecanismos que lamentablemente nos empiezan a envolver el Parlamento Nacional. Es por eso que quiero terminar pidiendo, presidente, que todos los actos de investigación que se desarrollen dentro del año legislativo se vean el mismo año en un pleno especializado, donde ahí podamos estar todos, y de esta manera el Congreso no salga siendo parte de esta manera de burla para el país. Muchas gracias, presidente. Congresista Ramírez. Gracias, presidente. Una interrupción, la congresista Carla Schaeffer. Congresista Schaeffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Joaquín Ramírez. Para sumarme a lo dicho por el congresista Manuel Merino, ¿qué podemos hacer, presidente, ya
cuando tenemos esa impunidad y esas artimañas que utilizan ya los fiscales, los magistrados coludidos con esta corrupción? O sea, ¿quién nos va a salvar ya de esta situación, presidente? Yo realmente llamo a la reflexión porque escuchaba al Contralor de la República la cantidad de denuncias que había hecho sobre el periodo 2011-2012 de muchos organismos como gobiernos municipales, regionales, y de las 2.000 y pico de denuncias que él había hecho, solo 255 tenían sentencias y todos habían apelado y ni uno estaba preso, ni uno, presidente. Entonces tenemos que ver cómo podemos combatir esta corrupción que nos está ganando la... Congresista López. Gracias, presidente. Gracias, congresista Joaquín Ramírez. Respecto al tema de ANCAS, presidente, todo este informe que no tuvo el tratamiento debido debe pasar a la mega comisión que lo preside el congresista Mesías, para que ellos a su vez le den el tratamiento que dejaron de dar en la comisión de fiscalización, presidente. Eso sería un pedido que yo le hago por el bien y porque todos los ancachinos están esperando que el Congreso se pronuncie respecto a esto. Gracias, presidente. Congresista. Gracias, presidente. Muy apenado, en realidad, escuchando a mis colegas, algunos de mis colegas, defendiendo a presidentes regionales corruptos, porque son corruptos. Y no solamente eso, sino que se ponen a discernir quién es el mayor, Al Capone o Lucky Luciano. Es lo que yo estoy viendo, es lo que yo escucho. Es que en realidad es preocupante que en el Congreso de la República se esté discutiendo cuál es el mayor delincuente aquí. Les digo esto con mucha indignidad porque yo sí he estado cerca de la investigación del gobierno regional de Cajamarca y ese señor es un sinvergüenza. He tenido más de 3 informes de hospitales fantasmas comprobados y denunciados por la Fiscalía. Desembolsados más de 27 millones de soles. Hace 3 meses nomás, en Chota, el mismo presidente regional de Cajamarca inauguraba con bombos y platillos el centro del banco de sangre del hospital de Chota. ¿Y saben qué? Los equipos eran prestados. Así es como se burlan de Cajamarca. Y acá estamos escuchando. No, él no creo que sea Al Capone, yo creo que es Lucky Luciano, ¿no? Se está diciendo también que dentro del informe no hay delitos. Yo tengo acá el informe de la Comisión de Fiscalización. Y hay un rosario de delitos. Patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión, asociación ilícita para delinquir, omisión de funciones, malversación de fondos del gobierno regional de Cajamarca. Yo no creo que sea muy importante ver la forma de cómo se vota, si se va al archivo, regresa del archivo, se va a la comisión. No, acá hay un delito, que es lo que nosotros tenemos que ver, que es la cosa de fondo. Acá son delitos los que se están cometiendo, reiteradamente. Recuerden ustedes que el gobierno regional de Cajamarca tiene 2 funcionarios de ProRegión que han manejado más de 600 millones de soles presos ahorita. José Panda y Juan Coronado. Eso es la realidad de Cajamarca. 130 millones de soles desembolsados a una sola persona, digo persona porque esta interviene en todas las empresas del gobierno regional de Cajamarca. Y continúa. Que es el señor Wilson Vallejos. Y lo más preocupante
Hace 3 días han aparecido audios que están en las redes sociales, están confirmados, en Cajamarca sobre negociaciones del gobierno regional con una empresa minera. ¿O es que también hay una centralita en Cajamarca? Porque ¿cómo es que se graban las conversaciones? Y acá seguimos pensando o viendo la forma como dilatamos el debate y cómo no votamos. Les pido por favor, por el pueblo de Cajamarca, seamos coherentes, seamos honestos, no tratemos de proteger a estos delincuentes, porque esos son delincuentes. También, continúa, presidente, se ha determinado que el presidente regional de Cajamarca ha comprado una casa de $500.000, 500 millones, medio millón de dólares. ¿De a dónde? ¿Cómo podemos darle la espalda a estas cosas, digo yo? Está determinándose de que así fue. Quiero invocar a todos mis colegas, señor presidente. Seamos responsables. Hagamos el debate alturado con documentos y sustentado. No tratemos de dilatar estas cosas. Muchísimas gracias. Congresista Belaúnde. Señor presidente, aquí se hablan de muchas cosas específicas. Me refiero a Cajamarca, porque Ancash formalmente no está en discusión. Se hablan de muchas cosas específicas, detalles, de mayor o menor gravedad. Pero hay una cosa que salta a la vista por evidente. No ha habido en la corta trayectoria de los gobiernos regionales administración más infeliz que la del señor Gregorio Santos. Quizás en ese aspecto solo sea comparable con la del señor Álvarez, además que tiene problemas ya de asesinatos, que están por probarse, obviamente. Pues bien, ¿cuál es la responsabilidad fundamental del señor Gregorio Santos para sus amigos Goyo? Pues bien, es un hombre que en su acción suicida, torpe, yo diría que infeliz, ha contribuido hasta ahora a la desaceleración económica del Perú, con su campaña antiminera, que hoy día detenida en el proyecto Conga, que desgraciadamente todavía no se puede llevar a cabo. Lo que ha hecho es perjudicar enormemente a su región, que hoy día, de estar en una situación floreciente, compite en pobreza con Apurímac, y más bien Apurímac ha pasado al renglón que tenía Cajamarca. Por más que digan algunos lo contrario, como mi distinguido colega Rimarachín y otros más de su distinguido grupo, Santos es uno de los más grandes desastres que ha producido el Perú. Ahora bien, entrando en este tema ya más concreto, en el informe, en la página 195 a 200, se señalan las conclusiones y las recomendaciones.
de las conclusiones correspondientes a los ejercicios 2011-2012? Bueno, descuido total, negligencia, falta gruesa de administración. Pero en la parte de las conclusiones llegamos a cosas ya más graves. No voy a repetir la relación de delitos presuntos, obviamente, que ha mencionado el congresista que me antecedió en el uso de la palabra. Pero en ellos aparece como presunto autor mediato el señor Gregorio Santos, y en otros aparece como directamente responsable, y en uno de ellos aparece ni más ni menos en partícipes delitos delictivos, coautores cómplices, el señor Wilson Vallejos Díaz, que me parece que ha sido encarcelado, y ahí aparece como autor responsable directo el señor Gregorio Santos, alias Goyo. Continúe. Este don Goyo, que no es precisamente un niño goyito, sino un goyazo de gran catadura, este goyazo nos está convirtiendo en pobreza, nos está llevando a la pobreza, miserable pobreza. Y yo creo que en estas circunstancias, aunque solo sean escarceos, aunque solo sean débiles arañazos a esa pobredumbre y a esa crasa ineficiencia, creo yo, a pesar de cualquier limitación o defecto que pueda tener este informe, es absolutamente indispensable aprobarlo y continuar las investigaciones específicas que surjan de cualquier denuncia que se formule contra ese, ¿cómo podríamos decir?, infante goyazo del siglo XXI, que no es precisamente un discípulo del niño Goyito de Felipe Pardo de Aliaga. Gracias, presidente. Finalmente, habiendo culminado el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la... Sí, presidente. Congresista Gastañadí y luego el congresista Mesías. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quiero traer a colación un tema jurídico. Presidente, hay un principio del derecho que se llama nem bis in idem, que más o menos dice que nadie puede ser procesado o condenado dos veces por el mismo hecho, para lo cual se requiere la famosa triple identidad, que existan los mismos hechos, las mismas partes y el mismo fundamento. Yo entiendo, presidente, que todo este objeto de investigación, en el caso del Gobierno Regional de Ancash, también va a ser objeto de investigación por la comisión que preside el congresista Mesías Guevara. Pero si ya la comisión de fiscalización se ha pronunciado exonerando de responsabilidad al Gobierno Regional de Ancash, no entiendo cómo se va a procesar de nuevo, cómo se va a investigar de nuevo sobre estos mismos hechos. Por lo tanto, señor presidente, este tema tendría que regresar a la comisión de fiscalización, la comisión de fiscalización declarar nulo su informe, para que recién ahí pueda pasar a la comisión que preside el congresista Guevara y pueda pronunciarse sobre estos mismos hechos, porque van a ser objeto de nueva revisión. Porque si no, señor presidente, como le digo, se ocasionaría que se estarían investigando dos veces por los mismos hechos. Por lo tanto, en sede jurisdiccional podría ser cuestionado este informe, este procedimiento parlamentario de investigación, diciendo, ¿sabe qué? Me están investigando dos veces por el mismo hecho. En una primera oportunidad me encuentran exoneración y en una segunda oportunidad me encuentran responsabilidad. Entonces, ahí, señor presidente, estaríamos vulnerando lo que se llama el derecho al debido proceso. Y como ustedes saben, señor presidente, me pide una interrupción el congresista... Congresista Dahmer.
Entiendo la preocupación del congresista, pero justamente para evitar eso es que el Pleno del Congreso tiene que rechazar el informe, como ha propuesto de su bancada, y también concordamos nosotros. Al rechazarlo, es distinto, nosotros no hemos investigado, hemos rechazado con los argumentos que tenemos, y estamos señalando que se rechace, y lo va a investigar la comisión específica. A eso se refiere. Culmine, congresista Gastañodí. Muchas gracias, presidente. Presidente, definitivamente, presidente, yo creo que este informe, cuando ha pasado al Pleno, solo ha pasado el tema de Cajamarca, porque cuando usted bien dijo, solo los informes aprobatorios pasan al Pleno, los desaprobatorios no pasan al Pleno, y eso tiene lógica, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, en el tema del levantamiento de inmunidad parlamentaria. En los casos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, cuando la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria declara la improcedencia de un pedido formulado por la Corte Suprema, esa declaración de improcedencia sí pasa al Pleno. Pero tratándose de cualquier dictamen, cualquier informe que desestima, nunca pasan en realidad al Pleno, presidente. Solo pasan los que justamente son aprobados. En realidad, en puridad, en juridicidad, presidente, lo que estaría pasando solo al Pleno sería el tema de Cajamarca. En cambio, el tema de Ancash, como no ha sido aprobado, entonces se ha quedado en la Comisión de Fiscalización. Y para evitar justamente, presidente, que más tarde esto pueda ser revisado y se pueda decir que se estarían vulnerando el derecho al debido proceso en la vertiente del principio nem bis in idem, que nadie puede ser procesado ni condenado 2 veces por un mismo hecho, yo considero, presidente, que esto debería regresar a la Comisión de Fiscalización para que la Comisión de Fiscalización declare nulo esas conclusiones y recién ahí lo pueda derivar a la comisión que preside el congresista Mesías Guevara para que pueda pronunciarse sobre todos los hechos. Presidente, me pide una segunda interrupción, con mucho gusto, la congresista Rosa Mavila. Su tiempo se le ha vencido. Le pediremos al siguiente orador que le dé una interrupción a la congresista Mavila. Congresista, presidente, una interrupción a la congresista Mavila. A congresista Mesías, le pido interrupción a la congresista Mavila. Por su intermedio, señor presidente. Congresista Mavila. Gracias, señor presidente. Señor presidente, técnica y jurídicamente, el nem bis in idem, otros le llaman non bis in idem, funciona cuando por los mismos hechos, las mismas personas son procesadas y sancionadas. Y entonces, aplicado al caso materia de tratamiento esta tarde, señor, si nosotros aceptamos el punto de vista de que eso ya fue definido, ya fue archivado, señor, justamente ya fue rechazado, señor, esos hechos que tienen una relación causal con los hechos posteriores, señor, no se podrían investigar por la Comisión Mesías. Entonces es necesario, señor, no aprobar el informe de la comisión justamente para que no puedan arguir el principio del nem bis in idem. Gracias, congresista. Congresista Mesías Guevara Amasifue. Gracias, presidente. Colegas congresistas, creo que todos los que estamos aquí en el Congreso de la República tenemos el temperamento, la convicción democrática de buscar la verdad. Creo que aquí no hay ninguna bancada, ningún congresista que tenga el espíritu de obstruir. Y es por eso que, sin embargo, creo que también somos conscientes de llevar el debido proceso. En virtud de ello, señor presidente, el Pleno del Congreso de la República aprobó una moción de orden del día para investigar al gobierno regional de Ancash. Y en virtud de este mandato que nos ha dado el Congreso de la República, venimos trabajando, incluso, señor presidente, bajo sesiones reservadas. En esta oportunidad, yo voy a relevarme en lo que significa el debate que está en torno a la región Ancash, para que luego no se diga que he adelantado opinión. Pero sin embargo, señor presidente, tampoco puedo sustraerme de la otra parte que es la de mi región Cajamarca. Que quede bien claro, señor presidente, que mi bancada Acción Popular Frente Amplio no está por el blindaje. No estamos por entorpecer ningún proceso de investigación a la región Cajamarca. Nosotros somos los más interesados que se conozca la verdad. Incluso mis colegas congresistas que me han antecedido la palabra están manifestando de ser necesario que se pase al Ministerio Público, donde se haga una investigación a fondo, porque no luego se salga, o cuando se levante la sesión aquí,
se diga que la bancada de Acción Popular Frente Amplio ha pretendido blindar al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero. Yo tengo la seguridad que el pueblo de Cajamarca necesita reivindicarse, pero respetar el debido proceso sin liberar los derechos fundamentales de las personas. Señor presidente, yo quería hacer uso de la palabra para que tampoco se quiera entender que Mesías Guevara se está corriendo del debate de Cajamarca. No, señor presidente, quería participar no con el ánimo de hacer mi silencio cómplice, señor presidente, pero sí quiero quedar claro y expreso mi voluntad de investigar a profundidad lo que viene ocurriendo en mi región Cajamarca. Y aprovecho la oportunidad, señor presidente, para solicitar la dispensa, porque tengo que retirarme. Voy a la ciudad de Huaraz, señor presidente. Muchísimas gracias. Va a conocer un paraíso, congresista Mesías. Congresista Rimarachín, por alusión. Gracias, presidente. He sido aludido por el congresista Belaúnde. Sí, manifestar lo siguiente. No echen la culpa pues, a un gobierno de 3 años del desastre que ha ocasionado en Cajamarca la minera Yanacocha. Hace 21 años Cajamarca ocupaba el 4º lugar como departamento más pobre del Perú. 10 años después de Yanacocha subió al 2º lugar y con 21 años de Yanacocha en Cajamarca, Cajamarca pasó al 1er lugar como departamento más pobre del Perú. Entonces, pruebas al canto. A la inversa, en Madre de Dios, presidente. Madre de Dios, la base económica de este departamento es la minería artesanal. Y allí, el último, Madre de Dios, es el último, ocupa como departamento el último lugar como departamento más pobre del Perú. Clarísimo, el modelo económico. Congresista, por alusión iba a intervenir usted. Por eso le estamos dando para que culmine. Para culminar, presidente. El modelo primario exportador, el modelo de saquear las riquezas, empobrece al Perú. Y la muestra es Cajamarca. En cambio, la minería artesanal tiene una cadena productiva en la que realmente beneficia a los peruanos. Hay una diferencia abismal allí. Y con las secuelas de contaminación que nos deja también Yanacocha. Entonces no culpen a Gregorio Santos del desastre económico que ha ocasionado Yanacocha en Cajamarca. La recesión, la pobreza se debe a Yanacocha, no a Gregorio Santos ni a Jorge Rimarachín, que estamos en la protesta de nuestro pueblo. No, señores, no nos echen la culpa a nosotros. Este modelo económico es el que hay que cambiar. Las riquezas del Perú tienen que disfrutarla los peruanos y espero que eso apoye el congresista Belaúnde también, a pesar de su edad, para que disfrute el pueblo peruano. Muchas gracias. Congresista Belaúnde, alusión. Seriedad con la fuerza de la primera y de la segunda combinadas. Bien, el congresista Rimarachín, cuyo nombre en quechua se emparenta con Rimacarini, que significa disparate, Le piden que retire la palabra, congresista. ¿Es una alusión gramatical? Le piden que retire la palabra, por favor, para viabilizar la votación. Yo me refiero a Raúl Porras. En un ensayo sobre Lima dijo, Rimacarini, disparate. Pero si eso ofende a Rimarachín, yo la retiro, con todo amor. Superado el incidente. Bien, yo lo único que quiero decirle a mi distinguido colega de al frente, que el departamento de Cajamarca, entre los años 2006 y marzo del año 2012, recibió por concepto de canon minero
la irrisoria suma, la pitanza, la porquería de 2.500 millones de soles. Que esos 2.500 millones de soles los haya mandado al tacho Goyo, y es otra historia. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra congresista Rimarachín. Permítanos avanzar. Una última alusión. Gracias, presidente. Yo creo que no hay que atacar las honras mucho más cuando nos referimos al apellido. Yo no puedo comparar el apellido del congresista que ha hecho uso de la palabra para decir que significa Viagra, por decir, ¿no? No, señores. Rimarachín es un apellido quechua que significa el que hace hablar. Y le estoy haciendo hablar, pues. Ese es el significado, a mucha honra. Nunca se choque con el apellido, con la honra de las personas, presidente. Debe darnos el ejemplo a su edad, el congresista Belaunde, y no darnos mal ejemplo. Muchas gracias, presidente. Finalmente, el presidente de la comisión. Presidente, gracias. Sí, solo para una aclaración inicial. En principio, una comisión investigadora no sanciona, recomienda. Y en este caso recomienda dar traslado de algunas presunciones a quién, al Ministerio Público. Y en consecuencia no viene al caso estar jugando con premisas jurídicas de no bis in idem. Creo que esto podría generar mayor confusión. Y más aún, a quienes corresponde evaluar la materia de investigación es al presidente de la comisión investigadora, Mesías Guevara. Él verá qué materias, qué circunstancias fácticas o de hecho va a evaluar y no. Entonces démosles toda la autoridad para que él deslinde su nivel de competencias. Lo segundo, presidente, ya este Parlamento ha asumido una posición de enmienda, de corrección, al aprobar la moción de orden del día por la cual se instituye la comisión investigadora del señor Mesías Guevara. He conversado con los miembros integrantes de la comisión de fiscalización, ha habido cierto consenso. Lo que abunda no daña, presidente, y a efecto de ello vamos a aceptar la cuestión previa planteada por el congresista Cristóbal Yatas en el sentido de que se someta a votación de este Parlamento no admitir el informe ANCAS, rechazarlo. Y entendiendo a su vez de que no está agendado el tema de ANCAS, más sí el de Cajamarca, creo que la majestad del Parlamento, que es la máxima instancia en este tipo de determinaciones, tiene la mejor determinación y creo que apelamos a usted para que lo ponga a su consideración. Y a efecto de ello, posteriormente estamos pidiendo que se ponga a votación, tal como ha sido propuesto, el informe del Gobierno Regional de Cajamarca. Es todo, presidente. Bien, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Yatas Altamirano para que se vote el extremo del informe de la Comisión de Fiscalización respecto de las presuntas irregularidades del Gobierno Regional de Ancash. En caso de ser rechazado dicho extremo del informe, se remitirá a la comisión investigadora encargada de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupción del Gobierno Regional de Ancash. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para votar. Estamos votando rechazar el informe de la comisión. Primero la cuestión previa, después votaremos el rechazo. Primero la cuestión previa para luego votar el rechazo. Para que se someta al voto el extremo que se refiere al Gobierno Regional de Ancash. Primero tenemos que aprobar que se habilite y que se someta al voto.
a 7 minutos para las 6 de la tarde. La representación nacional procede a marcar su asistencia para luego proceder a votar la cuestión previa planteada por el congresista Yatas de Gana Perú, quien solicitó que el informe ANCAS sea rechazado por el Pleno para que luego sea trasladado a la Comisión Mesías Guevara. Cabe señalar que según el informe emitido por la Comisión de Fiscalización a la investigación al gobierno regional de Ancash, señala la no aprobación de este informe sobre las presuntas irregularidades de dicho gobierno regional. Luego de un arduo debate, la representación nacional en su mayoría ha pedido que ese informe sea rechazado por el Pleno. En base a eso pueda regresar a la Comisión de Fiscalización y ésta pueda trasladar todo lo actuado a la comisión que hace algunas semanas nombró el Pleno del Congreso para investigar las presuntas irregularidades que se habrían dado en el gobierno regional. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 85 señores congresistas al voto.